Bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de tu podcast favorito, Jóvenes Exponiendo al Mundo. En esta edición tocaremos filamentos muy sensibles, ya que hablaremos de un tema muy serio. Estamos a punto de hablar de la violencia intrafamiliar. Y para ello tenemos una invitada muy especial. Algunos ya la conocerán, María Fernanda. Ella estuvo con nosotros el podcast pasado. Y pues nada, te damos la bienvenida, Marifer. Y nada, te cedo la palabra. Es un placer estar aquí de nuevo en este podcast. Gracias por invitarme una vez más. Gracias a ti por aceptar esta invitación. Y pues para comenzar este podcast, quiero empezar haciéndote la pregunta para todos nuestros oyentes de ¿qué es la violencia intrafamiliar? Muy bien. La violencia intrafamiliar es todo aquel acto de poder u omisión recurrente dirigido a dominar, someter, agredir física, psicoemocional o socialmente a cualquier miembro de la familia. El eje central de la violencia es la necesidad de ejercer superioridad, dominio y control sobre otra persona, y para lograrlo se ejerce agresión. Este tipo de violencia se ha normalizado bastante, la violencia intrafamiliar, y a día de hoy es una conducta muy popular entre la población. Y vaya que sí, ¿no? A día de hoy, como tú lo dices, lo vemos algo muy normal o tal vez normal. Y ni siquiera sabemos cómo identificar este tipo de violencia o no sabemos distinguir entre lo que es juego y lo que es violencia como tal. Porque a veces decimos, es que así es mi mamá o así es mi papá. O el típico siempre lo hace. O también una que es muy famosa, es que sí me demuestra amor. O entre otras frases que decimos, ¿no? Y por eso es importante acá, Marifer, que nos puedas especificar el cómo podemos identificar este tipo de violencia dentro de nuestra familia. Fíjate que muchas personas pasan por alto las agresiones disfrazadas de amor, ¿no? Dicen, es amor apache, o el típico de se echan la culpa a sí mismo, no, es que yo me lo merezco. Pero no es así, y por eso es importante conocer los 3 tipos de violencia. Primeramente tenemos la violencia física, que como su nombre lo indica, se ve reflejada en la violencia, la cual tiene la finalidad de hacer daño o causar lesiones al cuerpo del individuo. Por ejemplo, pellizcos, jalones de cabello, empujones, bofetadas, ¿no? Las cachetadas, golpes, mordeduras, quemaduras y hasta ataduras. Luego tenemos la violencia psicoemocional, que va encaminada a dañar la mente de la víctima. Los ejemplos de este tipo son muchos, como aventar, romper objetos, gritos, insultos, humillaciones, amenazas, ¿no? Más que nada las amenazas son muy populares entre los agresores. Menosprecio, discriminación, ridiculización en público o en privado, no hablarle a la víctima como ignorarla, destrucción de la propiedad u objetos personales, incluso hasta las mascotas. También la violencia psicoemocional se refleja en acoso o en aislar a la víctima, ¿no? Encerrarla con llave en un cuarto, en el baño, en un lugar frío, o restringir el acceso a sus familiares, como ahora sí alejarla de todo el mundo, ¿no? La violencia psicoemocional tiene que ver con meterse en la mente de la víctima para que cuando la víctima esté sola, cuando no esté el agresor físicamente cerca o agrediéndola, la víctima siga siendo sometida a ese daño. Y por último tenemos la violencia sexual, que es como tal violar la privacidad sexual con el objeto de forzar una conducta sexual. Ejemplo de ello puede ser forzar a alguien o a algún integrante de la familia a tener relaciones sexuales con otra persona o con el agresor, o que algún familiar te toquetee de manera morbosa. Y vaya que este tema es muy extenso.
tenemos la certeza de que esta violencia lamentablemente la viven miles de personas al día y ha incrementado durante la pandemia, y muchos de estos víctimas, de estas víctimas, se quedan callados, no dicen lo que sienten, tal vez por el miedo a que la familia no crea lo que está pasando o diga de que es que esto es normal, o también al famoso ¿qué dirán los demás, no? ¿Cómo me van a ver los demás al saber que yo estoy sufriendo este tipo de violencia? Y para eso hay organizaciones encargadas principalmente de apoyar a estas personas, a estas víctimas que sufren este tipo de violencia o incluso otros tipos de violencia, ¿no? Porque ya no, estas instituciones como tal están encargadas de la violencia tanto intrafamiliar, en la escuela y en otras áreas, ¿no? Y para ello, Marifer, también te quiero pedir de favor que si nos podrías mencionar alguna de esta institución que como objetivo tiene apoyar a estas víctimas, por favor. Claro que sí. Mira, en Tijuana existe el DIF, ¿no? Por muchas partes de esta gran ciudad vemos establecimientos con el cartel DIF. Esta es una institución encargada de apoyar y asesorar a las víctimas en estas situaciones, con atención gratuita vía telefónica, marcando el 075. Recuerden muy bien este número, 075, porque cuenta con asistencia las 24 horas del día. En cualquier momento del día que se presente esta situación, tú puedes marcar al 075 y te van a atender, ¿no? La línea es atendida por psicólogos altamente capacitados para brindar una atención integral y de calidad ante cualquier crisis o situación de emergencia. Y también cuentan con atención en algunos de los centros del DIF con servicios de asesoría jurídica. Esta atención que lleva a la ley es una parte muy importante. Atención psicológica y trabajo social, con horarios de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a la 1 de la tarde. Generalmente son adolescentes y adultos los que mayormente acuden a estas instalaciones buscando ayuda, pero también no son los únicos que sufren violencia. El DIF cuenta con una psicóloga que atiende a los niños de 6 años en adelante, porque a veces la violencia y los agresores no respetan la edad, no se tientan el corazón por decir, es que es una bebé o es una señora o un señor de la tercera edad. A veces para ejercer la violencia no toman en cuenta como la edad. Además de las asesorías, existen talleres para la prevención de la violencia, que también es un factor muy importante. Uno de estos talleres es Familias Seguras, Escuela para Padres, Taller de Relación de Pareja, Conquistando tu Libertad, Curso de Valores, Prevención de Abuso Sexual Infantil, entre otros. Vaya que esta institución tiene muchas maneras para brindar apoyo, y el punto que tú tocaste de la prevención es muy importante. Queremos invitar a todas las familias que nos están escuchando a que puedan asistir a uno de estos talleres para también la prevención y también darse cuenta de que si estamos o no en violencia intrafamiliar, ¿no? Y una parte que me llamó mucho la atención, que tú mencionaste y no pensé yo que se encontraba al alcance, es la asesoría jurídica. Sin duda esta parte es muy importante, y pues dinos, Marifer, ¿conoces alguna ley que proteja y busque prevenir este tipo de situaciones familiares? Por supuesto que es una parte importante, pero es una parte que muchas víctimas e incluso los agresores ignoran, la parte jurídica, ¿no? La parte que involucra la ley. Para la ayuda a las víctimas hay varias leyes relacionadas con este tema en México en general, pero de la que voy a hablar es de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, que postula el primer artículo. Dice lo siguiente: es social y tienen por objeto establecer las bases y procedimientos para la asistencia y prevención de la violencia familiar en el Estado, con la finalidad de establecer acciones concretas para salvaguardar la vida, la libertad, la integridad personal,
psicológica, sexual y patrimonial de la familia mediante la prevención, atención y tratamiento de la violencia familiar, así como favorecer el establecimiento de medidas de tratamiento y rehabilitación a los individuos generadores de la misma. Y aquí vemos que se busca proteger en todos los sentidos a lo que es la familia, tanto en el antes, el durante y el después de estos capítulos de violencia, ¿no? Podemos notar que en ningún momento se dejan solas a las personas, a las víctimas que desafortunadamente viven estas situaciones de violencia. Y sin embargo sabemos que muchas de las personas que sufren violencia no lo cuentan, no lo denuncian y mucho menos buscan ayuda. Claramente no sabemos con exactitud sus razones o no las podemos ayudar en el momento exacto en el que se ejerce este tipo de violencia sobre estas víctimas, pero sí podemos compartir esta valiosa información, difundir este podcast, no nada más, o específicamente esta información brindada por Marifer, sino difundir cualquier campaña contra la violencia intrafamiliar u otro tipo de violencia, porque la violencia es violencia y seguirá siendo violencia. Hacerles saber a todas esas personas que sufren esto o que piden ayuda de manera silenciosa que no están solos y que hay más de una manera para salir adelante y saber y decirles que todos te apoyamos. Pero bueno, no quisiera darle fin a este podcast sin antes darle las gracias a María Fernanda por haber expuesto esta información tan útil y por habernos permitido compartirla con todos ustedes que nos escuchan. Ya saben, está la caja de comentarios abierta para que ustedes nos digan qué les pareció este podcast, o si necesitas ayuda también puedas poner en esta sección de comentarios para que nosotros te podamos ayudar, o incluso contactar con alguna de estas instituciones que pueden ayudarte. Y pues nada, Marifer, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, el gusto fue totalmente mío, fue un honor poder compartir este espacio contigo y con cada persona que escucha este podcast. Espero que el mensaje sea útil para todo aquel que lo necesite. Hasta pronto. De esta manera damos por concluida esta cuarta edición del podcast, y no sin antes decirle a todas las personas que sufren esta violencia que son unos guerreros, que son unos valientes, y también decirles por otra vez que no están solos y que el número 075 del DIF siempre está abierta las 24 horas del día, siempre con psicólogos altamente capacitados, y la ley te apoya, la ley y todos te apoyamos en estas situaciones que son muy difíciles, y la última decisión está en ti. Y recuerda, no te rindas, sigue de pie y sigue luchando. Bueno, esperamos que haya sido de su agrado este podcast y nos vemos en otra edición más de Jóvenes Exponiendo al Mundo. Gracias.